que tiene, además con una formación en Berkeley también, en fin, en España, por supuesto, con las máximas calificaciones, pero luego esa otra vertiente, bueno, mucho tiempo académico como profesor del IES, que es donde ha vuelto ahora, colega, por tanto, de Luis durante muchos años, pero además esa vertiente muy operativa, práctica y de liderazgo de un gran banco, una gran caja de ahorros como es Caixa. Primero como director, yo creo que de planificación estratégica, ¿no? de economía, ¿no? Y después de planificación estratégica. Empecé como economista jefe, luego tomé las cosas de Public Policy, regulación y planificación estratégica. Y después, pues, presidente durante 4 o 5 años, y en esa función también consejero de diferentes empresas, Repsol, Telefónica, Erste Bank en Austria, una participación que tenía Caixa. Por lo tanto, además, Jordi ha estado también muy vinculado al IGES desde el primer momento, o sea que las primeras jornadas que organizamos y a lo largo de todo el proceso, y además nos interesó muchísimo el modelo que teníais que tenéis en Caixa en relación con todos los aspectos de EGS. Antes, digamos, Habana-Lech, ¿no? Porque habéis sido muy pioneros en muchos temas. Bueno, habíamos quedado en hablar el título genérico, pero que no es tan genérico, que es cómo el gobierno corporativo puede ayudar, no ayuda, puede ayudar, ha matizado Jordi antes muy claramente, al crecimiento de las empresas. Yo le voy a dejar a él que hable durante pues, el rato que quiera, y después, si queréis, empezamos la conversación con alguna pregunta que yo le hago y luego con todo lo que queráis plantear vosotros, con la idea de acabar pues 9 menos cuarto aproximadamente, y así que tenga cena pues llega con tiempo. Jordi, cuando quieras. Y fútbol, ¿eh? Hay fútbol. Hay fútbol hoy. Por favor. Hay fútbol. Fundamental. Bueno, pues gracias, José María, gracias por tu invitación a estar hoy con este magnífico grupo, en este magnífico instituto que habéis fundado, que estáis impulsando con Luis. Os felicito, es necesario este tipo de foros. Conozco de su existencia y tuve la ocasión de estar en una de las conferencias que organizasteis, ¿no? Por tanto, es para mí un honor estar en esta tertulia, y digo esa palabra, tertulia, porque espero que sea un diálogo. Los que estamos aquí, bueno, no sé si de los que están conectados pueden poner preguntas. También lo haremos a través de Álvaro, sí. Ahora que las tecnologías nos lo permiten. Bueno, cuando me habló José María de venir, yo he escuchado alguna de las sesiones y pensé, bueno, es un formato que me gusta. Es un formato que me gusta porque yo estar en una tarima y disertar, no, esto se parece más al método del caso, al diálogo socrático que hacemos en el IES, y soy partidario de esto. Y luego hablamos del tema y yo dije, bueno, creo que lo que me gustaría discutir es en qué medida el gobierno corporativo favorece el crecimiento de las empresas. Y ya os avanzo cuál es mi conclusión. Creo que tenemos un esquema de gobierno corporativo, por razones que podemos discutir y comentaré, encajona, encorseta al mundo empresarial y no permite suficiente diversidad, suficiente innovación en los modelos de empresa, las formas de propiedad, para tener empresas que puedan financiarse en los mercados y al mismo tiempo seguir su camino de crecimiento. Bueno, esta es la tesis que quiero defender, grosso modo. Además me vais a servir de testing ground, ¿no? El diálogo con vosotros para ver si esto luego tiene cierta capacidad de desarrollo más formal o más estructurado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que en el mundo actual las empresas están sometidas
a enormes exigencias que van más allá de lo que es la pura cuenta de resultados y la rentabilidad contable, digamos, ¿no? Tenemos una sociedad que ante la complejidad de los últimos tiempos, los cambios tecnológicos, los problemas migratorios, la globalización, las presiones en la renta de grupos sociales, las desigualdades, el cambio climático, numerosos fenómenos políticos y sociales que o no han sido bien atendidos por nuestros liderazgos políticos o han sobrepasado las capacidades de nuestros sistemas. De algún modo se le pide a la empresa que esté presente, actuando, resolviendo, ayudando a resolver, dejando de provocar en ocasiones, incluso se dice, este tipo de problemas. Es decir, la presión yo creo que es enorme para que nuestras empresas contribuyan a resolver los problemas medioambientales, contribuyan a resolver los problemas sociales, incluso, poco peculiar, ¿no? Pero en Estados Unidos lo habréis seguido, incluso se pide a los CEOs que sean vocal, ¿no? Que articulen su visión de los principales problemas políticos que tiene la sociedad. Y si esto supone que Google, ¿verdad?, tiene que dejar de hacer inteligencia artificial con el Ministerio de Defensa norteamericano, pues que sea así, ¿no? Porque sus empleados no quisieran continuar trabajando en una empresa que tiene entre sus principales clientes el Ministerio de Defensa, ¿no? Por tanto, la empresa tiene que crecer y al mismo tiempo tiene que atender un conjunto de exigencias que antes, vamos, no se nos hubiera pasado por la cabeza, ¿no? En el lenguaje de los economistas, si me lo permitís, si me lo permite el ilustre abogado, ahora se quiere que las empresas internalicemos las externalidades, ¿no? Y eso es una exigencia muy, muy dura, ¿no? Bueno, en las escuelas de negocios, ¿verdad, Luis? Y en el mundo en general, la respuesta a veces a estas demandas, y también ha ocurrido especialmente en los ámbitos sociales, ¿no? Del impacto social que tienen las empresas, pues bueno, ha surgido toda esta corriente del doing well by doing good, ¿no? Es decir, tú no te preocupes, tú haz el bien y eso te dará buenos resultados en la cuenta de resultados, ¿no? Te hará más rentable. Bueno, esto ha sucedido y ahora cuando ha llegado la gran corriente de la amenaza del cambio climático y la necesidad de incorporar los componentes de environment, pues algo parecido parece estar ocurriendo, ¿no? Hay quien dice que no, que no pasa nada. Tú lleva a cabo tu tarea empresarial y al mismo tiempo internaliza las externalidades medioambientales y, bueno, los mercados te lo van a premiar y el mundo va a ser muy positivo, ¿no? Y todo esto va a ir muy bien, ¿no? Y bueno, yo creo que esto no es verdad, que esto no es verdad, que hemos de reconocer, que si que estas demandas sobre la empresa son exigencias que en otros momentos no se habían tenido en cuenta y que si tan buenas fueran para la empresa ya las llevaría a cabo, ¿verdad? Y por tanto, si hay que cumplir demandas medioambientales o objetivos sociales, esto es una restricción al quehacer de una empresa que tiene como objetivo, como dijo Milton Friedman en su día, maximizar beneficios, ¿no? Bueno, lo comentaba con Aitor antes de empezar la sesión, ¿no?
el chairman CEO de BlackRock, ha publicado una fantástica carta y yo conforme la leía digo, esto está muy bien escrito, está muy bien dicho, todo está muy bien. Y solo al final pone el dedo en la llaga y habla de que hay una contradicción o que puede haber una contradicción sustancial entre los distintos stakeholders que participan en un proyecto empresarial. Y eso lo dice al final, y yo lo hubiera dicho al principio, con toda humildad. Porque me parece el nudo gordiano de lo que estamos viviendo. Claro, ¿cuál es el modelo que de hecho rige en nuestras sociedades? Y ahí va a ir llegando el gobierno corporativo. El modelo que rige es un modelo de una empresa que maximiza los beneficios, con un poco de suerte a largo plazo, por desgracia en muchos casos es a 2-3 años, a lo más, ¿no? Y está sujeta a las restricciones que le pueda poner el gobierno a la regulación, suponiendo que sea realmente una regulación exógena, que incluso hay quien dice que no, que esa regulación está capturada, pero una regulación, y luego a la presión de la clientela, la sociedad en general, a los propios trabajadores, como ilustra el caso que antes he mencionado de Google, ¿no? Y la empresa, bueno, pues tiene que navegar ese entorno difícil, pero lo hace con una idea clara. Yo maximizo mis beneficios porque tengo que conseguir que mi return on equity sea el mayor posible, porque me lo piden los inversores, y tengo que satisfacer estas otras constituencies. La regulación y las constituencies que me estén pidiendo. Bueno, yo diría que el marco de gobierno corporativo que tenemos está pensado para este esquema. Está pensado para lo que es el modelo dominante en nuestra sociedad, ¿no? Claro, yo sostengo que hay modelos alternativos, ¿no? Que modelos alternativos a los cuales el gobierno corporativo pues hace poco caso, ¿no? En parte porque, bueno, porque el gobierno corporativo se ha diseñado mirando de reojo, o vamos, sin mirar de reojo, mirando directamente a los mercados de capitales, ¿no? Los mercados de capitales organizados, ¿no? Hay un modelo de empresa distinto, se le puede denominar de muchas maneras, es el modelo genuinamente de stakeholder capitalism, en el cual se genera un valor compartido, de tal modo que aquellos que participan en el proceso empresarial comprometen sus activos a la generación de valor y naturalmente son recompensados por la empresa con una cierta fidelización en ese proyecto empresarial conjunto con un claro propósito. Este modelo es un modelo que por construcción es compatible con el objetivo medioambiental o social que sea. No con todos, pero claramente es parte de su estrategia competitiva sostenible incorporar el objetivo medioambiental a través del cual la empresa es competitiva, porque le da competitividad. O determinado tipo de capital humano y tratar a ese capital humano como parte de los que generan el valor en la empresa, como parte de la misma empresa y recompensado por ello a largo plazo. Este modelo se le debe permitir que compita libremente con el modelo de empresa más convencional y que no tenga cortapisas en su gobierno corporativo. Claro, ¿qué va a ocurrir cuando una empresa compite en el mercado y lo hace con un modelo u otro? El modelo comprometido con el medio ambiente o comprometido con cuestiones sociales, a menos que su estrategia competitiva sostenible sea FETEN, va a estar fácilmente en desventaja competitiva
con aquel que simplemente satisface los objetivos de medio ambiente requeridos por el regulador o la presión del ambiente del mercado, ¿no? Y por tanto es importante que la empresa con un modelo integrado stakeholder sea una empresa que pueda competir y que no tenga dificultades en términos de gobierno corporativo. ¿Cuáles pueden ser estas dificultades? Bueno, por ejemplo, la interacción en los mercados de capitales. Fundamentalmente, este es el punto más central. Pero yo diría que cuando uno repasa mercado de capitales, captación de talento, el conjunto de instrumentos a través de los cuales funciona el gobierno corporativo, por ejemplo, la selección de consejeros, por ejemplo, las estructuras de gobierno, es importante que las empresas que compiten atendiendo al conjunto de los stakeholders no se vean sometidas a unas reglas que dificulten su gestión, que dificulten su gobierno. Evidentemente, cuando sostengo estas ideas, y no es de ahora, ¿no? Es algo que siento muy, muy profundamente, es debido a mi experiencia en el grupo CaixaBank, que tiene sus orígenes, como ha dicho José María, en la Caixa, y también mi experiencia empresarial en empresas cotizadas y también en empresas no cotizadas. Y luego he de decir que conforme voy examinando ahora en la vuelta a la academia, conforme voy examinando la literatura empírica y teórica sobre la cuestión de los colegas de distintas disciplinas académicas, pues bueno, me voy convenciendo más de esa necesidad de relajar las normas de buen gobierno y permitir que se experimenten distintas formas. Igual que en el ámbito, por ejemplo, de la propiedad de las empresas, considero que es bueno que huyamos de la empresa cotizada con la propiedad ampliamente diversificada y permitamos que otro tipo de empresas sean bien aceptadas. Voy a poner algún ejemplo concreto, porque si no, esto puede parecer muy abstracto. Por ejemplo, algún ejemplo, luego en el diálogo pueden salir más, ¿no? Bueno, toda la normativa en relación a los consejeros dominicales versus consejeros independientes. Por razones que tienen que ver, obviamente, con la cuestión del conflicto de interés, los potenciales conflictos de interés, existen unas cortapisas, una normativa, ¿no? Que de algún modo prima el consejero independiente. Otra cuestión es en qué condiciones tiene que operar un consejero independiente, ¿no? Hasta qué punto, no quiero entrar en esto ahora, ¿no? Pero claramente creo que el consejero dominical, ¿no? Debiera ganar peso en los códigos de buen gobierno, en los consejos, puesto que a la hora de la toma de decisiones, a la hora de ser vocal en los consejos, de tener criterio, de tener independencia de criterio y decisión, bueno, pues el dominical juega con ventaja. Juega con ventaja frente al independiente en términos generales, por supuesto. Hay brillantes, excelentes consejeros independientes y también hay malos consejeros dominicales, ¿no? No estoy hablando en términos generales, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, pero puedo hablar otro ejemplo que podemos entrar en el debate, es toda la cuestión de la estructura de las acciones, ¿no? ¿En qué medida las acciones tienen que ser todas iguales o puede haber acciones de distinta categoría, ¿no? Y bueno, pues la
rápidamente cuando uno empieza a hablar de dual class share, pues hay gente que ya se inquieta, los financieros se inquietan. Bueno, pues que se inquieten. Yo soy de finanzas también, no me inquieto. No me inquieto y pienso que tener acciones de dos tipos pues puede ser una manera adecuada para mantener una compañía orientada estratégicamente a largo plazo, sacándole partido a aquellos activos que tiene la compañía que requieren saber que hay un compromiso de sus máximos dirigentes hacia ese largo plazo, ¿no? Y por tanto, que no puedan ser... Una cosa es que hay un mercado de corporate control, naturalmente, tiene que estar ahí, pero los mercados no son perfectos. El mercado de corporate control también lleva a consecuencias negativas a veces, y a veces es disciplina, y está muy bien que discipline, pero a veces destruye, ¿no? Y es un juego incluso de suma negativa, no es un juego de suma cero, ¿no? Por tanto, dos ejemplos he puesto. Yo creo que en el debate saldrán más. Y además me gustaría, porque así seguro que aprendo con el debate. Y si quieres lo dejo aquí. No, los que hemos empezado a aprender somos nosotros, desde luego, porque ya habías tocado puntos absolutamente, y además en muy pocos minutos. Yo dos preguntas te quiero hacer. Una, en relación al gobierno corporativo estrictamente. ¿Tú llegarías a decir que en determinadas estructuras accionariales los consejeros dominicales pueden ser mejor para el interés social que los independientes? Es decir, puede haber situaciones en las cuales el tener un número de consejeros dominicales, desde la perspectiva incluso del propósito, la resiliencia, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una batalla importante entre diferentes accionistas, ¿no? Puede haber ahí un elemento de estabilidad. O sea, ¿tú llegarías a decir que es bueno que tuviéramos por regulación un número determinado de dominicales? No. Es que ahí está, has añadido entre comas, por regulación, y ahí es lo que no me gusta, ¿no? Porque si lo pones por regulación, antes, cada empresa estás haciendo un corsé. Yo dejaría un poco más de libertad, porque el problema de agencia para los independientes es tremendo. Los independientes cuesta mucho, es decir, la dinámica de los mercados cuesta mucho llegar a independientes que en determinados momentos sean capaces de dar el do de pecho, ¿no? Y de enfrentarse, si queréis, a lo que la cúpula, a lo que los gestores han establecido, ¿no? Y en cambio, cuando tu dinero está en juego, la cosa es distinta. El problema de agencia ha desaparecido. Entonces, o sea, los independientes representan a esa multitud de pequeños inversores, en fin, ¿no? Están muy lejos esos pequeños inversores. El dominical representa a alguien clarísimamente. Y por tanto, es a veces a sí mismo, o sea, a veces es el propio inversor, ¿no? Con lo cual, es decir, el problema de agencia se reduce mucho más, ¿no? Y de ahí que considere que deberíamos dejar más libertad para... Y hay mecanismos para... O sea, yo creo que el problema de conflictos de interés es más fácilmente acotable de manera legal, digamos, ¿no? Y por tanto no pondría cortapisas a la presencia de dominicales. Bueno, la otra pregunta, ya enseguida, lo que queráis, pero claro, la petición de principio aquí es que si introduces si internalizas primero las externalidades medioambientales y luego mucho más complejo las externalidades sociales, primero tus propias internalidades, digamos, de los empleados y después respecto a la comunidad y los stakeholders, y vas ampliando un poco la línea de lo de Larry Fink, ¿no? Cada vez mayor responsabilidad, aunque en la última carta Larry Fink dice, va a llegar ahora el gran tema de lo social, ¿no? Que ya lo estamos viendo en el tema de la salud, de la pandemia y los trabajadores y la retención de talento, etcétera. Y ahí es donde nos vamos a encontrar de una manera cada vez más clara las contradicciones entre los stakeholders, ¿no? Pero la petición de principio es que en un momento determinado en el tiempo, es decir, más allá del quarterly report y la rentabilidad a corto plazo, si tú tienes en cuenta los criterios ESG,
vas a ser más eficiente como empresa, incluso desde el punto de vista de la rentabilidad. Esta es la petición de principio. Es decir, llega un momento en el cual no solo que tú lo estés haciendo bien, digamos, moral o socialmente, sino que desde el punto de vista de la eficiencia, tú vas a ser más eficiente porque tienes más protección y cuidado de tus empleados, porque tus proveedores están más contentos, porque tus... ¿Y por qué no lo hacías antes? ¿Por qué no lo hacías antes? Porque no habíamos llegado a esta toma de conciencia de cómo las externalidades forman parte de la empresa también. Bueno, es... Hay estudios de Harvard, por lo menos hay uno que yo leí, que demuestran efectivamente que las empresas que han invertido más en los últimos años en ESG son más rentables. O sea, sí, pero el problema es el estudio del Center for Corporate Governance de lo conozco, pero hay un problema con esos estudios que tampoco ahora es el momento, es la causalidad, ¿no? Bueno. El problema es que es antes el huevo o la gallina, es decir, ¿es una empresa buena porque lleva a cabo políticas de ESG o son las políticas de ESG las que provocan que la empresa sea buena? Al final lo que sí es cierto es que antes de que te lo digan los clientes o que te lo exija la sociedad, si tú has tenido una estrategia que se ha basado precisamente en internalizar las externalidades, pero que te ayuda a ser más competitivo, ya lo eres. ¿Me explico? No, si te tienen que poner, es decir, si tú tienes una estrategia, llevas tu negocio, bien, y de repente te obligan a que cumplas con determinados requisitos, claramente eso te va a afectar a tu rentabilidad. Claramente te va a afectar a tu rentabilidad. Si no, ya lo hubieras incorporado antes, ¿no? Te voy a lanzar dos pequeños dardos. Uno, el de, ¿cómo se llama este señor? Casajuana, o el de los simios, que está defendiendo en contra de tal. Carlos San Juan. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso es... Hasta la propia asociación, ¿no? Roldán ha tenido que aceptar. Bueno, tenemos que tener un poquito más de atención a estos temas y todos los bancos han reaccionado en esa dirección, etcétera, ¿no? Bueno, si no tienes una presión externa, puedes no darte cuenta. Y son los mejores ejecutivos, ¿no? Financieros del país los que pueden, en un momento dado, no darse cuenta. Pero a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta que me haces? La pregunta es que te estoy... Era un dardo, ha dicho. Es un dardo. No, pero... Le estoy dando la vuelta... Yo por eso le doy la vuelta, que no sea un dardo. Yo quiero que sea una pregunta. Le estoy dando la vuelta a tu argumento y preguntando. La presión externa, es decir, no únicamente la interna. ¿No? Sí. Esta presión de la sociedad, de los Larry Finks, todos aquellos que están diciendo, señores, hay que introducir más criterios, las externalidades medioambientales, los criterios sociales. Eso es algo que no ha salido por naturaleza de la empresa. Bueno, ha habido una cierta presión social. De algunas empresas, sí. Pero fue la gran crisis financiera en realidad la que nos hizo... la transformación de que estamos viviendo viene de la crisis financiera. Vamos a no, el dardo está muy bien y voy a ver si lo esquivo, ¿no? y no me da, ¿no? Porque yo sigo naturalmente vinculado al grupo CaixaBank y presido la filial aseguradora y luego con mucho, es un honor hacerlo. El nuestro es un caso, el caso del grupo CaixaBank y de la Caixa, es un caso de libro de una entidad que históricamente en su propósito y en su cultura, el propósito de la empresa, que te dice dónde quieres ir a largo plazo, para qué existes, y en su cultura, que es en la manera de trabajar dentro de la casa, la atención social y a los más desfavorecidos forma parte de... Y esto nos ha distinguido siempre y hemos tenido siempre una red bancaria de presencia territorial, la más densa, la más extensa del país. Y muy cara. Y por tanto era un coste
Por tanto, era un menos en la cuenta, es un menos en la cuenta de resultados. Lo que ocurre es que sabíamos que satisfacíamos necesidades sociales al tener esa capilaridad y que nuestro público objetivo lo valoraba, nuestra clientela, que lo valoraban y así fidelizábamos a nuestros empleados y hasta cierto punto lo íbamos vendiendo en los mercados de capitales y especialmente el capital paciente era receptivo a esta explicación porque sabía que esa estrategia de tener una red tupida, capilar, extensa, era una estrategia cara, no es lo que haría alguien que quisiera eficientar la red, pero que servía porque encajaba con el propósito, fidelizaba a los empleados y fidelizaba a la clientela. Por tanto, conseguías un círculo virtuoso que en el ámbito social, no en el medioambiental, incorporaba el objetivo social en su propio diseño, de la estrategia competitiva sostenible a la que antes he hecho referencia. ¿Qué ocurre? Ocurre que tanto en esa dimensión de la atención social, como en la dimensión de la retribución de los empleados, como en la dimensión de la retribución del capital, ¿vale? Las tensiones entre todas las dimensiones son inevitables. Hay que negociar constantemente del valor que estás generando como colectivo, qué parte retribuye al capital, qué parte es retribución, recompensa de que los trabajadores, los empleados se han comprometido con la entidad y has atraído gente muy buena y quieren continuar con la empresa, y en qué parte estás devolviendo a la comunidad con ese esfuerzo de estar cerca de la red, cerca de la población, en lugares donde pierdes dinero, pero lo haces porque tienes... Pero, ¿qué duda hay? Hay economics detrás de todo esto, son euros al final. Y es esa tensión constante que en esta entidad yo creo que hemos sabido resolver a lo largo de los años, en gran medida gracias a disponer también de un accionista, la Fundación Bancaria, que actúa como pivote central, ¿no? como referente, y que da credibilidad a esa estrategia y que convence a grandes fondos de inversión de todo el mundo que se comprometen con porcentajes significativos de capital durante bastante tiempo. Por tanto, luego, en determinados momentos, este tipo de estrategia se puede ver sometido a vaivenes de lo que has contado, de este señor que ha pedido. Pero fíjate que lo que está sucediendo en cuanto a esto es algo que yo experimenté como presidente en muchísimas ocasiones, ¿no? Y que mi amigo Jaume Lanaspa, por ejemplo, se lo decían muchos clientes y me lo decía a mí. Claro, con el cambio tecnológico de estos últimos años, la redundancia de la red tupida ha ido en aumento. Y las dificultades de la población mayor para acceder a esa ha ido en aumento. Por tanto, ese punto se ha puesto algo más en tensión. Pero igualmente hemos tenido momentos de tensión con los mercados de capitales, también hemos tenido negociaciones con los sindicatos complejas, con nuestra fuerza laboral. Bueno, esto se trata de ir jugando en ese tipo de equilibrio. ¿Vale? Lo siento si me he alargado en exceso. No, hombre, no, es un tema muy interesante. Luis, yo creo, y luego Marco. Sí. Oye, Jordi, no, siguiendo ese tono, pues no sé, de compartir ideas, ¿no? O sea, yo creo que has introducido un tema interesante que es la tensión que siempre hay entre la forma y la función. Entonces, yo efectivamente creo que a veces el gobierno corporativo como forma, como regulación, como instrucciones, etcétera, pues corre el peligro de que se vaya separando de la razón de ser. Y yo creo que la función, supongo, del gobierno corporativo es preservar lo que es la buena salud de una organización. El concepto de hoy, una organización no deja de ser un ser vivo y si está sano, pues es más fácil que se adapte, es más fácil. Entonces yo he hecho falta
no sé, tampoco es anecdótico a lo mejor, pero la experiencia que tengo es que quizás el factor que más influye en la salud de una empresa es el perfil, pues vamos a llamarlo humano, profesional, psicológico del equipo directivo. Es su capacidad de pensar en términos de largo plazo. Porque a corto plazo es imposible converger dos intereses. Imposible. Y por tanto es una lucha de poder. En cambio, a largo plazo, si se crea un círculo virtuoso, se puede crear, se puede hacer algo, bueno, pues de que tenga una dinámica pues que sea más sostenible y que de alguna forma también pues genere justo lo que queremos, ¿no? Que una organización esté viva y esté sana por dentro. Pues ahí mi gran, pues no sé si preocupación es que en muchos casos los perfiles humanos que llegan arriba, con excepción de tu caso, pues son gente muy cortoplacista, ¿no? Son gente con una agenda personal pues bastante grande, son gente con un ego pues bastante inflado, ¿no? Y eso es justo el tipo de personalidades que no integran, eso es justo el tipo de personas que utilizan, manipulan y que son de alguna forma los que generan también, pues digamos, mecanismos de defensa en el resto de los stakeholders de o pongo una regulación o este tipo me va a abusar de mí, cuando bueno, es que no abusaría, aunque pudiera, pero por principio, ¿no? Porque la regulación. Es una mayor incidencia en esa parte de, digamos, de la gobernanza, ligado a lo que es la salud organizativa, ligado al perfil psicológico incluso del equipo directivo, pues creo que es una reflexión que se merece pues, hacer, ¿no? Porque la paradoja que yo me encuentro es que, digamos, muchas veces para llegar arriba, pues tienes que ser cañero, tienes que ser un tipo que traiga resultados, tienes que controlar todo, no puedes fallar. Y eso es un perfil que justo es el perfil más de cortoplacista, ¿no? Cuando hay un perfil, cuando digamos, pongo que lo que necesitamos son directivos o ejecutivos con una visión de largo plazo que permita crear esos círculos virtuosos y que te permita también crear un equipo humano que sea capaz de ejecutar pues, un proyecto estratégico que tenga un cierto sentido, ¿no? Y eso no lo veo que en muchos casos desde las empresas se fomente lo suficiente. Bueno, oye, es una reflexión que pongo así. No, está bien, la comparto. Lo que pasa es que yo creo que no contradice en absoluto lo que yo he dicho, No, por eso. porque se complementa, porque de algún modo lo que estás diciendo yo lo englobo dentro de la palabra cultura, que es la cultura que se desarrolla en una organización, que tiene que ver con lo que la gente, la cultura es aquello que pasa cuando el jefe no está, ¿no? Es decir, y tú miras qué tipo de gente está entrando en la organización, qué tipo de gente está siendo promocionada, ¿no? En la organización, en qué medida tu organización se basa en la confianza o se basa en la amenaza, en la posible represalia, en el miedo, ¿no? Hay un conjunto de factores, la cultura es un concepto muy amplio, ¿no? Hay un conjunto de elementos que tienen que ver con aspectos psicológicos, con la naturaleza humana, con la personalidad de aquellos que forman parte de aquel equipo, ¿no? Y es verdad que el entorno en el cual compite la empresa, un entorno de un mercado que puede ser duro, pues puede primar a determinados perfiles de personalidad. Yo no soy experto en psicología, ni en recursos humanos, pero bueno, experiencia uno tiene, ¿no? Y es verdad que tiende a progresar determinado tipo de perfiles. Por tanto, tal vez es bueno, y ahí aprovecho, que Pisuerga pasa por Valladolid, aprovecho, es bueno diseñar gobernanzas que te permitan corregir cuando llega a situaciones de mucho poder una persona con el perfil poco adecuado. Y por tanto yo tiendo a ser favorable a estructuras de cúpulas duales, en las cuales el CEO tiene un check and balance, ¿no? Como en las democracias cuando hay una buena división de poderes, ¿no? Porque eso permite a que si uno de los dos tiene esta palabra que me gusta tanto, que viene del griego, hubris, ¿no? Se lo cree demasiado y empieza a tomar decisiones muy idiosincráticas que pueden ser desafortunadas y que son muy personalistas, exista ese equilibrio. O sea que el diseño tiene que ser flexible para que esto pueda suceder. Yo no iría tanto, soy muy poco de regular, sino que permitiría que esto sucediera fácilmente para que de este modo las culturas más consensual,
últimamente también hay ciertas críticas contra las culturas de consenso, las nórdicas. Hoy mismo yo he estado en una reunión en relación a una empresa de este estilo. Son lentas. Bueno, las culturas consensuales tardarán un poco más, pero luego el rumbo está ahí, ¿no? Y esta es una empresa, por cierto, la que esta mañana estaba discutiendo, una empresa no cotizada. Y en cuanto a los estudios, precisamente algo que tiene que ver con las dos intervenciones, las empresas en las que hay una cultura más basada en la confianza son empresas que normalmente acaban siendo no cotizadas. Con lo cual ya veis por dónde voy. Y me preocupa porque esa empresa que no cotiza, bueno, para crecer, entonces a lo mejor de dónde saca los recursos, ¿no? De hecho, vamos, los mercados privados están en auge, ¿no? Precisamente para financiar aquellas empresas que tienen una manera de trabajar que el mercado de capitales constituye con sus reglamentaciones un obstáculo, ¿no? Esto de la hibris creo que en español se llama se le va la olla. Yo he dicho algo así más. Marta. Dos cosas. En el tema que estabais comentando de Carlos San Juan, yo creo que no es una anécdota. A pesar, o sea, el otro día José María Roldán habló de que la banca está en el 5º lugar en los problemas, no es el primero, hay muchos otros sectores, el sanitario, suministros, muchos otros. Pero yo creo que está claro que estamos en una era de digital, tecnologías, con una población muy envejecida. Que estamos dándole un poco la espalda a todo el tema demográfico y que eso mismo nos lo vamos a encontrar en todos los sectores y ya, bueno, cuando estemos en el metaverso a lo mejor lo arreglamos. Pero que yo creo que va a haber muchas empresas que van a tener que hacer frente a ese tema dual de reducciones de personal, de cierre de oficinas, tema digital y a la vez atender a una serie de clientes que les van a demandar ese servicio. Y eso es lo que comentaba también José María. Pero me interesa mucho lo que decías de que el gobierno corporativo lo que está haciendo es encorsetar y que tú estás pidiendo algo más relajado que incluso permitiría más la innovación. ¿No crees que todo el tema de los criterios ESG que son tan abiertos y que parece que ahora cada vez engloban más cosas va a ir justo en dirección contraria de que va a pedir cada vez más requerimientos y va a encorsetar mucho más poco a poco el gobierno corporativo poniendo cada vez más requisitos de informes, más responsabilidades a los consejeros y que se va a ir a poco hiperregular también ese tema? Sí, llevas razón. Lo que está sucediendo es que el modelo estándar, ¿no? Tiene ahora el impacto, por un lado, de lo que te piden tus trabajadores, lo que piden los mercados, perdón, lo que piden los inversores, ¿no? A través del sistema de fondos, y luego la regulación, que te va a empezar a poner más casos concretos. Vamos muy mal en esa línea, porque además se ha desarrollado una especie de ESG complex, un industrial complex. Se ha desarrollado toda la industria. Aquí hemos tenido una explosión de los asesores, los que miden, los que sacan índices, los que crean índices, y no está nada claro que lo que sale de todo esto, aparte de que encarece, aparte de que son costes, no está nada claro que nos lleve en la dirección correcta de las acciones que se tienen que tomar en ES, que el G, no sé qué pinta ahí, ¿no? En Environment and Social, ¿no? Por tanto, yo creo mucho más en una empresa que basa su estrategia competitiva en satisfacer esa necesidad social. O sea, la empresa tiene que tener un propósito que sea no hacer dinero. Hacer dinero es el medio para cumplir tu propósito. Y el propósito es solucionar un problema social. El propósito tiene que ser este, y este es tu objetivo. Y si ese es tu objetivo, si ese es tu propósito, ya estás cumpliendo ESG por definición. Y luego haces dinero, tienes que hacer dinero porque si no la empresa no es sostenible. Y tienes que retornarle al inversor el cost of equity de tu industria. Pero no necesariamente un ROE de 25. Si en la banca nos piden un ROE, ¿de cuánto es ahora? Hay todo, un 8, un 9, un 10. No hay manera que baje, no sé por qué. Pues con tener un 12 ya es suficiente. ¿Para qué? Para que no se te vayan los inversores, ¿no? Y luego concentrarte en tu verdadero objetivo,
que en nuestro caso es la salud financiera de nuestros clientes, incluyendo a los mayores. Con más atención a los mayores, aunque cuesta dinero, siempre hay un estira y afloja, todo va a estar siempre ahí. Lo que pasa es, si me lo permites, Jordi, es verdad que hacías alusión al capital paciente. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Y hablabas del coste que implica llegar a cumplir con esos criterios que una organización se define. Ahora bien, para que nosotros, por ejemplo, como inversores, podamos tener métricas y datos para también tomar decisiones en términos relativos, hace falta una uniformidad de criterios. Hace falta, por eso la taxonomía ha avanzado tanto en ese sentido. Yo creo que, y obviamente queda mucho camino por recorrer, y hay un punto ahí en que estoy de acuerdo contigo si es favorable o no el que nos encorseten a todos, ¿no? Bajo un mismo paraguas, ¿no? Pero claro, dices, esto tiene un coste, pero por otro lado, un menor coste del capital para aquellas compañías que sean capaces de demostrar que cumplen con esos objetivos o esos criterios. Y ahí yo creo que si nosotros consultamos a los inversores si hace 10 años tenían métricas para valorar qué compañías cumplían con esos propósitos y cuáles no, no había manera de distinguir compañías de un mismo sector, ¿no? Por tanto, yo creo que, vamos, estoy de acuerdo en que va a haber cada vez más requerimientos, pero hay una componente muy positiva en todo ello y es que permite llegar al dato, llegar a... Sí, pero tú sabes, este es un tema fascinante. Hay dos tipos de datos, ¿no?, en la compañía. Los financial statements y los non-financial statements. Bueno, el financial statement es la rentabilidad contable, ¿no? Y las finanzas han inventado 200.000 métricas y cada día aún sale una nueva, ¿no? Si ya es difícil en el apartado financiero, y si no, ¿de qué habría burbujas en los mercados financieros? Si el apartado contable fuera fácil, si fuera obvio que teniendo números tú puedes valorar una compañía, no habría burbujas. A verlas, haylas. Cada 2 por 3, ¿no? Es decir, que si esto sucede con el apartado de financial statements, ¿qué no va a suceder con non-financial statements? Donde el margen de interpretación de lo que es satisfacer unos objetivos es mayor. Yo la verdad, no veo nada claro que este sea un buen camino por el que estemos yendo. Es decir, si coges el caso de CaixaBank y de la Caixa antes, una estrategia que atendía problemas sociales y que estaba bien comprendida por los mercados de capitales. Y no hacía falta ninguna métrica. No hacía falta ninguna métrica. Pasa, Jordi, que el modelo de Caixa, perdón, no. estabas tú. No, os iba a decir que precisamente eso, el modelo de CaixaBank es muy claro desde su fundación. Hay un ADN social desde la fundación. Eso está claro y eso es evidente. Pero claro, si nos vamos al aspecto medioambiental, compañías de seguros en Estados Unidos, con un impacto directo, por ejemplo, motivados por aumentos en la temperatura y, por tanto, el efecto subyacente derivado de inundaciones, incendios, etc. Si no somos capaces de medir el riesgo físico de sus... Pero esto es gestión de riesgos. Sí, aparece un problema de cambio climático y lo que tienes que hacer es gestionar ese riesgo. Punto. Carlos San Juan no es una gestión de riesgo. Es decir, si tú hubieras introducido el criterio atención a sectores marginalizables como un criterio social, tu eficiencia hubiese sido mayor. Es decir, no hubieras perdido, hubieras fidelizado a ese colectivo, que de otra manera se te está yendo. Es decir, es el típico ejemplo donde puedes decir, a medio plazo, si tú hubieras tenido en cuenta unos criterios sociales que no tenías métrica para ello, porque no existe métrica todavía, pero la vamos a necesitar, pues entonces hubieras podido ser más ¿Quién eficiente. determina ese criterio social? ¿Quién lo determina? Porque si hoy es el señor Carlos San Juan, mañana pueden salir
los pueblos, por ejemplo, hay una gran polémica en banca, que la conocéis, que sale en los medios, que es los cajeros. ¿Qué ocurre con los cajeros? A ver, un cajero en un pueblo pequeño en el que hay pocas personas es deficitario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos al servicio universal como en telefonía clásica? ¿Vamos como en correos? Es decir, hemos de entender a qué estamos jugando. En algunos casos va a ser regulación, en otros casos la empresa lo ha internalizado y da ese servicio o imagina maneras distintas de hacerlo, con el autobús, por ejemplo, en lugar del cajero, y el autobús que va pasando de pueblo en pueblo. A mí me parece que en la línea de tu comentario anterior, si lo que queremos es que la administración nos lo regule todo, no es el mejor camino. No es el mejor camino. Yo solo quería hacer una reflexión, perdóname, en el sentido de que Fra Luca Pacioli no era el arcángel San Gabriel y que los criterios del International Financial Board of Standards pueden cambiar en cualquier día. ¿Qué trato de decir? Que a veces, cuando hablamos de la rentabilidad medida financieramente y utilizamos esos parámetros como si la eficiencia fuese un concepto por decirlo, abstracto e inmutable, lo que estamos comparando es capital invertido versus retorno de las inversiones. Y a mí me parece que con todo el criticismo que se puede añadir a la demanda de criterios ESG para gestionar las inversiones o para medir a las compañías, de lo que estamos hablando es de quién toma el liderazgo para modular algo que se percibe como una demanda social. Quiero decir, tú hablabas, Jordi, del propósito. Oye, que todas las familias españolas puedan comer pollo una vez a la semana. Fíjate si es un propósito del pollo de lo que en nuestra tierra se llama el gratapallé, del que sale allí y dice, no, claro, es que esto, el pollo cuesta no sé cuántos. Y dices, no, todas las familias van a comer pollo una vez a la semana y lo vas a poder comprar en Mercadona a 0,99. Resulta que alguien se da cuenta después de que para que los pollos crezcan así hay que meterlos en jaulas, taparles, tenerlos iluminados todo el día, hacerles comer pienso y surge una sensación de lo que llamamos bienestar animal. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Que aparezca una norma que diga el pollo deberá gozar de un espacio vital básico de 32 centímetros? ¿O confiamos en que estos señores tengan un criterio para decir, usted ya sigue una política de... Y al final dices... ¿Quiénes son? Estos señores son estos señores son inversores. Estos señores, los inversores que van a acabar marcando parámetros de definición privada. Sí. O sea, o regulación pública. Entonces, yo cuando pienso en la famosa declaración de la Business Roundtable, que no me parece que esté hecha por peligrosos activistas radicales, ni por gente ajena a la noción de rentabilidad medida, dejádmelo decir así, como hemos aprendido a medirla, que es lo difícil para nosotros. A nosotros lo que nos cuesta mucho es pensar que el tema de la eficiencia, oye, quiero decir, la teoría de la agencia, la teoría de los costes de administración, todas nuestras nociones, los parámetros que nos permiten vehicular si algo está bien o está mal, los famosos, es que ahora me venía a la cabeza de cuando era jovencito, cuando estudiábamos y hablábamos de las teorías de Berley-Mintz, la distinción entre propiedad y gestión, el debate. Bueno, todo esto que está en la base de lo que estamos hablando, en el fondo yo creo que es lo que subyace de nuevo con las normas ESG. La idea de decir, esto es algo que no se puede parar, seamos nosotros los que ponen por así decirlo, los muros de contención. O sea, y perdonadme que acabe con esto. Yo os invito a leer el último libro de Paul Polman, Net Positive. Paul Polman, el que fue CEO y digo más de Unilever, que ahora Unilever está en medio de una crisis de credibilidad por el modelo. El libro de Paul Polman es 10 veces más radical que los discursos que puede dar Yolanda Díaz. Pero cuando digo 10 veces más radical, lo digo de verdad, en términos de transformación. ¿Cuál es el desplazamiento? Que en lugar de hablar de quién posee los medios de producción, en teoría marxista el elemento central de composición, de lo que se habla es qué se hace con los medios de producción. Pero entonces, yo francamente lo que creo es que la opción que toma o que arranca desde el famoso declaración de la Business Roundtable y que luego ha tenido en Larry Fink una especie de apóstol influyente. No es lo mismo que yo salga a la calle y diga hay que ir desnudo, o sea, que lo diga otro señor, ¿no? Pero lo que digo
es que yo aquí lo único que veo es una percepción de que se acaba la música y que antes de que venga uno a decirte los pollos a 35 centímetros, o déjame decirlo de otra manera, si tú externalizas la producción de tejido básico a países donde se admite el trabajo de niños de menos de tal, tienes que añadirle una provisión de tanto a tu cuenta de explotación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que trato de decir. Pero no, me gusta el modo como lo has estructurado, porque es un ejemplo perfecto para ilustrar lo que estamos discutiendo, ¿no? El caso de los pollos, ¿no? Lo que yo estoy preconizando es que debiéramos ponerle las cosas fáciles a aquel empresario o empresaria que acuda al mercado de pollos, a preparar pollos para el cliente final, garantizando que lo hace con un modelo, porque cree en él, en un modelo, porque va en su manera de pensar cómo alimentar a la gente y cómo tratar a los animales, que haga ese diseño, no porque se lo imponga al mercado, sino porque lo ha diseñado así y lo venda y tenga éxito, ¿no? Del mismo modo que hay fabricantes honestos, ¿no? Que nunca en su vida pondrían a trabajar a asiáticos de 5 años, ¿no? Simplemente lo hacían así y ahora lo dicen para que se sepa, ¿no? Y otra cosa es aquellos que no, que son los que, antes lo he dicho, estos son los que compiten a bajos precios, ¿no? Compiten a bajos precios y por tanto es difícil empresas que tengan un propósito y el beneficio sea el medio, que el propósito sea una alimentación sana, tratando bien a los animales, esa empresa lo va a tener más difícil para competir, porque muchas veces va a resultar más cara. A la Caixa le resultaba, los precios de la Caixa al final, a mí me lo han dicho muchas veces, es que nuestras hipotecas son más caras, me decían. Y yo digo, sí, pero te damos muy buen servicio, te damos mucha calidad y luego hacemos además obra social y cuidamos de estar en el último municipio de España. O sea que lo que has dicho es un ejemplo clarísimo de que pueden surgir iniciativas empresariales que cubran ese hueco, ese objetivo social o ese objetivo ambiental, y que el mercado de capitales y de gobierno corporativo tiene que dejarlas florecer. Y a lo mejor sí, al mismo tiempo tiene que haber esa presión regulatoria y esa presión de los ESG para el resto de la industria. No estoy diciendo que no, porque habrá seguramente empresas que, si no es a base de una restricción dura, van a ser anchas Castilla, ¿no? O sea, sí, pero ¿cómo consigues el equilibrio, ¿no? Es decir, al final lo que está pasando es, con todo este tema de ESG, puede haber entidades que estén mucho más enfocadas en la S y otras en la E. Cuando tú vas a un roadshow de inversores, te empiezan a pedir, si tú estás más en la S, ¿por qué no estás actuando más en la E? Y luego aparte tienes índices que lo que hacen es medir una serie de factores que quizás no son los que a ti te benefician. Claro, el encorsetamiento. Entonces, pero ¿cómo evitas? Porque sobre todo en Europa tendemos a cada vez más regulación y con el tema de ESG, la taxonomía, claro que ayuda, pero a la vez, es decir, por una parte hace que puedas medir de una forma similar, ¿no? a todo el mundo y eso claro que ayuda, pero por otra se están poniendo una serie de exigencias que cada vez te lo ponen más complicado. Entonces esa mi comentario iba por aquí precisamente. Va totalmente en contra con me encontré con temas de gobierno corporativo y recientemente en la fase final me quedaba de piedra cuando en alguno de los rankings internacionales de ESG aparecíamos mal en la parte social. Digo, pues ya no entiendo nada, ¿no? Porque claro, han hecho una vara de medir estándar para el mundo mundial, que vengan sobre el terreno y lo vean y verán lo que hacemos, ¿no? O sea que llevas toda la razón. Por tanto, de algún modo bienvenido esa tendencia, tal vez, no estoy del todo convencido, porque además lo que puede hacer esa tendencia es, como ahora me lo imponen, el riesgo que tiene mi institución a futuro, ¿cuál es? El riesgo. Como ahora ya cumplo aquello, me tengo que despreocupar de lo demás. Y eso es un riesgo enorme. Ahora ya cumplo esto. Y por tanto, la obra social que salía genuinamente de mi interior, el comportamiento cercano, estar cerca en todos los pueblos, que lo hacía porque tenía esa vocación, ahora lo dejo porque ya cumplo lo que me pide
el mercado o los reguladores. O sea que puede backfire, ¿no? Puede, ¿cómo se dice esto? ¿No? Puede acabar siendo Yo, contraproducente. como sabes, soy un gran partidario del modelo de Caixa y además cuando tuvimos aquellas jornadas recuerdas que hice un elogio explícito. Claro, darte el 50% del dividendo a la obra social solo lo hacéis vosotros en Europa. Y en el mundo no sé que lo hagan muchos. Pero hay... Es decir, claro, es Sí. que estamos hablando de un modelo... Ojalá hubiera triunfado el modelo de la Caixa en gran medida. Yo creo que nos iría mucho mejor en muchas cosas. En muchas cosas, pero no es el que ha triunfado. Es decir, ha triunfado más bien el del corto plazo y la rentabilidad y tal. Entonces, como no introduzcas desde fuera la presión regulatoria y como no introduzcas la métrica y cada vez más respondas a las necesidades sociales, porque en realidad Larry Fink, la carta primera, que fue la que inspiró al Business Roundtable, era, oiga, el populismo, esto nos viene encima, como no reacciona la empresa, barbarians at the gates, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una situación muy compleja y tenemos que ponernos las pilas. Eso fue una reacción, ¿no? Y luego poco a poco cada vez más. Yo creo que esto tiene sentido. Entonces tienes una presión por un lado de los inversores y por otro lado los reguladores que responden a eso. Lo que pasa es que tenemos que encontrar un término medio, porque claro, esto puede ser infinito. O sea, el tema social, proveedores, consumidores, derechos humanos, ahora viene derechos humanos de la empresa, vinculante. No, el señor Polman tiene un artículo este mes de enero en Financial Times que yo me quedé alucinado de lo que proponía, ¿no? Proponía que los CEOs americanos, bueno, antes medio lo he dicho, pero que tienen que manifestarse con el tema de la raza, con el tema del aborto, con el tema del, en fin, you name it, todo. Y dices, vamos, yo recuerdo como presidente de CaixaBank tenía que vigilar al 200% cualquier manifestación que tuviera una cierta connotación política, por lejana que fuera. Y en cambio, el señor Polman propone justo lo contrario. Pedro, creo que sí. Algunas ideas para pensar. Una es que todo este movimiento que ha habido en el mundo, que es enorme, imparable, ha surgido en gran parte por personas que también tienen conflictos de interés. Es decir, son parte interesada en que se desarrolle la industria en un sentido determinado. Es decir, cuando el mundo McCarthy, por ejemplo, dice en su día que hay que invertir 105 trillones, ¿no? billones en cambio climático, y se lo cuenta a Larry Fink, pues Larry Fink dice que está encantado, porque claro, él dice el 2% de 100 millones, ¿no? Pues condiciones de gestión de fondos de renovables que vienen muy bien. Es decir, hay personas que tienen mucho interés. Todos pensamos que estos son seres de luz y no son tan seres de luz. O sea, tienen sus intereses. Pero parecen muy bien. Yo estoy a favor de cuidar el medio ambiente, estoy a favor de todas las medidas que se van tomando. Creo que las empresas han hecho un gran trabajo, no reconocido, por el cambio climático, por cuidar el medio ambiente en Occidente. Y hay que tener en cuenta que todas estas cosas, esta regulación, me parece peligrosa por dos razones. Una, porque puede expulsar del mercado a muchas empresas que decidan hacerse privadas o acabar en private equity y ser private equity hasta el final, y cuando ya no hay más que hacer y han hecho todo lo que han querido, salen a cotizar y se encorsetan mucho más, con lo cual, si no es un problema para la gente que no tiene acceso a private equity, es mucha. A private equity tiene acceso la gente con más dinero. Y otro efecto es que toda esa regulación al final la paga alguien. El pollo que esté a gusto en su jaula lo paga alguien. Y todos podemos estar de acuerdo, pero lo paga alguien. El cajero de la Caixa lo paga alguien. Es decir, esto no es gratis. Entonces, alguien lo paga. La cuestión está a quién le pones la factura. Es decir, que a mí me parece muy bien que el pollo viva bien. El otro día, por ejemplo, que fui a ver a una señora de un grupo de señoras que ayudó en Sur de Madrid, y esta señora tenía que pedir a sus amigas, tiene 3 hijos, 3 lonchas de chope para cenar. Esa señora no puede permitirse un pollo criado en libertad con 10 metros cuadrados por pollo. Es que no lo puede pagar y le da igual.
Es decir, que yo creo que en todo este debate hay que tener en cuenta que al final la factura la va a pagar alguien. Entonces, si la factura al final la paga alguien y ese alguien va a ser siempre el consumidor final, me pregunto si a nivel de ese social que estamos siendo, estamos pensando en la señora que está pidiendo las 3 lonchas de choque para una sociedad. Sí, sí, yo creo que esto es parecido a toda la discusión sobre la transición energética para conseguir los objetivos del 2030 y del 2050, ¿no? Si queremos, de ahí que si queremos llegar allí, mejor que lo hagamos con una planificación buena, con los incentivos correctos, para que no tengamos a corto plazo unos aumentos de precio espectaculares de la energía, como ya está sucediendo, ¿no? Antes lo comentaba Aitor, no sé si el tema saldrá, pero nos hacen jugar aquí al sector financiero un papel que probablemente no debiéramos estar jugando, porque no es para canalizar fondos hacia la transición climática. No deberíamos estar tratando de manipular los flujos ESG dentro de lo que es el pool de ahorro que ya existe. Deberíamos modificar los precios finales de la energía y modificar el tratamiento del ahorro para que la gente tuviera incentivos a invertir correctamente y ahorrar correctamente. Es decir, que llevas razón. Si se hacen políticas equivocadas, pueden tener efectos muy negativos en los consumidores y en la población y provocar un efecto incluso de contraproducción. Grandicismo. Sí, por favor. Bueno, ya que estáis tocando el tema de la energía y el tema de... Señores del Consejo de Energía Nuclear. El tema de energía y el cambio climático, pues hombre, yo creo que hay que ser un poquito más de riguroso, ¿no? Porque yo escucho muchas cosas de cambio climático, mucha gente habla de cambio climático, pero pues, hacen cosas que van en contra del cambio climático. El cambio climático lo produce las emisiones de CO2. ¿Vale? Por lo tanto, si se es serio y honesto para luchar contra el cambio climático es no emitir CO2. No emitir CO2. Esa es la relación. Y no emitir CO2 es no emitir CO2. ¿Sí? Se hacen otras cosas y se dice, no, es que yo voy a favor del cambio climático, no sé, las taxonomías, no sé qué, ¿vale? Y se hacen muchas cosas. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Bien? Eso No, de la noche a la mañana, pero tiene una línea correcta. Claro. Bueno, ahí estamos, ¿no? En teoría. Tiene una línea correcta. Pero a veces... Pero hay un plan, ¿no? 2030, 2050... Pero hay que hacerlo honestamente. Hay que hacerlo honestamente. El cambio climático lo provoca las emisiones de CO2. ¿Vale? Puede decir, hombre, la energía solar no emite CO2. ¿Vale? Pero resulta que el lobby de la energía solar quiere que se use mucho el gas. ¿Por qué? Porque si se usa mucho el gas, el precio de la electricidad es más caro y la energía solar cobra más. Más de seguridad, un poco más de honestidad. Y lo mismo le pasa a la eólica. Quiere que se utilice el gas porque el gas está carísimo, ahora que se pelea Putin y Ucrania, los Argelias y Marruecos, el precio del gas se sube un montón y entonces cobra más la solar y la eólica. A ver, no decíamos que la solar y la eólica era para el cambio climático y tal. ¿Y qué quedamos? Pues me dicen, más honestidad y más seguridad. Bueno, ahora estarás contento con la taxonomía, es lo que ¿eh? Ahora estarás contento porque vamos al final. Perdona, estaba también. Sí, yo iba a comentar. Yo te he comentado la tertulia, como decías, hablando de crecimiento. Y a mí me gustaría saber un poco vuestra opinión precisamente sobre esto, porque al final hablemos de cambio climático, hablemos de ESG en general, de inversores, de los stakeholders que queramos, hay un tema claro, y es que hay sectores cuyo rumbo tiene que ser sí o también bajar el ritmo. O sea, es decir, precisamente, no sé, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, y lo llevo en un sector que está muchos años, el sector de la moda, y estamos hablando de producir prendas sostenibles, porque tienen algodón orgánico, pues está muy bien. Pero es que lo que no es normal es que tiremos 11 kilos de ropa al año. Con lo cual, impepinablemente, la primera manera de atender, sea
menor emisión de CO2, porque si me traigo el algodón orgánico de Asia, no sé si estoy contribuyendo mucho a la sostenibilidad, yendo un poco en la línea de lo que comentaba. Entonces, al final, el nudo gordiano no es la palabra crecimiento. Nadie quiere dejar de crecer, nadie queremos dejar de crecer. Ningún consejo, bueno, no lo sé, evidentemente ninguno no, pero este es el tema, ¿no? Esto nos lleva mucho más allá de los objetivos, pero claramente, qué duda cabe que en la población esa sensación de las tesis del decrecimiento van ganando adeptos. Y se ha de ser muy cuidadoso en esto. Por dos razones, porque en contextos de decrecimiento o estancamiento, la lucha social para obtener una parte de la poca renta que se genera es brutal. Y la señora del sur de Madrid del que hablabas, ¿no? Bueno, pues no sería una, sino muchas. Es decir, hay una tensión. Está clarísimamente demostrado que bajo crecimiento causa enorme de tensión social. Y luego que la frase correcta es que debemos buscar un crecimiento muy bajo en CO2. ¿No? Y de hecho, el esfuerzo principal, en mi modesta opinión, ahora es una excursión en un tema que no tocaba, pero como es un tema que he discutido con los ejecutivos en el IES muy a menudo recientemente, debemos debemos pensar en un escenario, y es factible, en el cual para el 2030, gracias a la tecnología, podamos mantener ese crecimiento con muchísimas menos emisiones. Y de ahí mi queja cuando le decía a Aitor al principio, es que ponen el énfasis en que sea el sector financiero canalizando fondos, cuando el énfasis debería estar en que existan incentivos para que los tecnólogos inventen esas tecnologías que van a permitir un crecimiento menos intensivo en carbono. Ya hemos tenido un crecimiento menos intensivo en carbono en Occidente en los últimos 20 años. Claramente una gran mejora. Esto la gente no es consciente, pero la mejora que debemos tener en los próximos 20 es aún más acusada. Pero es factible. Y no solo para que lo inventen los tecnólogos, sino incentivos para que las empresas lo apliquen. Sí, porque claro, ya hay claro. tecnologías que se pueden aplicar, pero son demasiado costosas. Correcto. Eso repercute en todo. O sea, No, digo tecnologías viables comercialmente. Sí, llevas razón. Aitor quería comentar algo, me parece. No. Ya se ha solucionado. Oye, ¿cuán fuerte es la causalidad entre CO2 y cambio climático? Porque cambio climático, salvo que me equivoque, ha existido a lo largo de la historia constantemente, ¿no? Sin CO2, ¿no? Y no sé, también la sospecha a veces es que se monta un relato. No, lo que hay, Luis, y esto no me lo he mirado mucho porque lo que hay es, donde yo también dudo, es en la varianza. Es decir, la incertidumbre asociada a... Hay dos temas aquí. Hay incertidumbre en relación a los cambios de temperatura que terminaremos teniendo, ¿no? Y es una incertidumbre significativa. Y por tanto, con esa incertidumbre a uno le incentiva a ser prudente, a no precipitarse en medidas draconianas, ¿no? Pero luego hay otra cosa que también es importante. Hay tipping effects, efectos de decantamiento, de tal modo que la distribución del riesgo es una distribución con colas gruesas. Y por tanto, un evento malo, un evento catastrófico para la humanidad, no es como una curva de Gauss, que tiene una probabilidad muy baja, sino que, por lo que tengo entendido, no es despreciable. Y por tanto, esa es una razón para ser algo más prudente. Es verdad que la mejora de temperatura no sube tanto, pero hay un escenario no negligible de auténtico desequilibrio de todo el sistema, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace ser más partidario de que se vayan tomando decisiones. Pero vamos. Sí, sobre todo que hay economías
emergentes sobre todo, ¿no? Son las que más crecen por definición en los últimos años, que son más dependientes de los hidrocarburos. Si no conseguimos que en esas economías se canalice inversión, tecnología, para impulsar la financiación de proyectos menos consumidores de CO2, pues 10, 15, 20 años, pues el problema, efectivamente, podemos estar expuestos a un shock brutal por todo ello. Claro, yo cuando hablabas de los incentivos que puede haber, ¿no? Yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la consecuencia de no hacer nada? Porque el otro día yo leía un artículo que decía que los mercados emergentes, que son causantes del 34% de las emisiones a nivel global, sin incluir China, o sea, si incluyéramos China ya sería el 34%. Claro, el problema es que no tienen capital para financiar esa transición, ¿no? Y los organismos multilaterales, que aquí yo creo que tienen un rol muy importante, ¿no? El Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que se crearon hace 80 años con unos balances específicos para objetivos muy específicos, pero en la día de hoy las necesidades son distintas, ¿no? El otro día leía que decían que ellos estimaban que la financiación pública anual para financiar estas tecnologías en mercados emergentes debería ascender a 100 millones de euros al año. Eso en 20 años son 2 trillones. Y por otro lado, se estimaba que el coste de no hacer nada y de lo que puede sufrir el planeta en términos de cambio climático, se estimaba que el coste de todo eran 20 trillones. O sea, 10 veces más lo que cuesta ayudar a financiar todo eso. Claro, 2 trillones es mucho, es poco. La realidad es que durante la pandemia las entidades públicas, gobiernos, estados, han financiado en torno a 9-10 trillones a nivel... Que es el aumento de deuda que hemos tenido a nivel planetario. Claro, exacto, ¿no? Pues 9-10 en 2 años frente a un coste de 2 en 20. Entonces, claro, pues, ¿cuál es el coste de no hacer nada? Pues es muy elevado. Jordi, ¿quieres acabar diciendo algo? Bueno, no, dando las gracias. Ha sido una fantástica tertulia, charla. He aprendido, he visto opiniones distintas. Te agradezco la invitación. Y además es bueno también pulsar, ¿no? Cómo se ve desde perspectivas diferentes, ¿no? Con lo cual yo agradezco este tipo de reuniones y os felicito por... Bueno, te has ganado un aplauso.